Bienvenidos. Nosotras somos Desestrés. Hola, ¿cómo están a todos? Nosotras somos Desestrés. Y hoy tenemos una invitada súper especial de Detrás del Diván, una psicóloga que se llama Daisy Mejía. Daisy, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida a Desestrés. Muchas gracias a ustedes, chicas, por hacerme esta invitación y poder estar compartiendo este espacio con ustedes. Hoy vamos a estar tratando dos temas que son súper interesantes, sobre todo en nuestra actualidad, que son la depresión y la ansiedad. Y bueno, sin más preámbulos, empecemos con las preguntas para que conozcamos un poco más sobre eso. Bueno, Daisy, aprovechando que estás aquí, pues nuevamente muchas gracias por acompañarnos y precisamente vamos a entrar en materia desde lo básico, definiendo qué es la depresión y esta cómo va evolucionando. Bueno, la depresión es un estado de tristeza permanente que, aparte de presentar ese decaimiento emocional, tiene otros síntomas que se suman para poder decir que se está generando un trastorno de estrés. Sí, porque hay personas que a veces están tristes y confunden eso con un estado depresivo, entonces es muy común también escuchar estoy deprimida o creo que estoy en una depresión. Incluso se angustian y llegan a consulta sintiendo que están presentando este trastorno, que es conocido dentro de los trastornos del estado del ánimo, pero en realidad para poder decir que efectivamente hay una depresión se tiene que cumplir con unos criterios diagnósticos, unos síntomas y unos signos. Ok, a mí me parece muy interesante lo que dices y teniendo en cuenta eso, a mí me surge la pregunta es, siempre la depresión se muestra así con esa cara triste, aburrido, como que uno dice, ay, ve, está deprimido, pues como que mismo se nota, o la depresión también puede camuflarse bajo otros estados emocionales, por ejemplo, bajo una sonrisa. Bueno, ese es un mito muy importante que hay en la depresión, que se ha ido, digamos que desmitificando y se ha ido evolucionando frente a cómo miramos la depresión, porque sí se solía pensar que las personas que estaban deprimidas siempre estaban con un tono y con un estado de ánimo por debajo, es decir, el estado de ánimo sí está por debajo, pero no necesariamente la respuesta conductual del individuo. Es decir, emocionalmente estoy decaído, pero puedo mostrarme delante del otro muy natural, muy normal. Además, porque hay una depresión, que luego más adelante creo que podemos estar hablando de ella, que se llama distimia, donde muchas personas no reconocen que están deprimidos, entonces tampoco generan la mayor evidencia de esa depresión delante del otro. Pero hablándolo desde la experiencia, en mi caso, yo sufrí depresión más de 15 años, o sea, desde muy niña empecé con una depresión y pues se vino a dar cuenta la familia cuando tuve mi intento de suicidio. Antes de eso no se habían dado cuenta, ¿sí? Incluso yo tampoco era muy consciente de que padecía ese trastorno, entonces, y siempre fui una persona muy extrovertida, o sea, en el colegio siempre me conocieron por ser una chica muy abierta, muy sociable, fui hasta personera. Por ella. Gracias, Paola, gracias. Claro. Entonces, digamos que es muy difícil a veces identificar que una persona pueda estar pasando por un estado de depresión. Bueno, ya que estamos tratando pues el tema de la depresión y todas estas cosas, yo tenía una pregunta que es, ¿cuáles son las causas de la depresión? Bueno, se dice que la depresión es multicausal, ¿cierto? No hay una causa específica para que se pueda generar esta patología. Y no hay tampoco dentro de los estudios algo que diga por esto se puede dar una depresión, porque los seres humanos tenemos formas de ver, de percibir y de sentir diferentes, ¿sí? Lo que a mí me puede generar un trauma, a ti puede que no te lo genere. Yo trabajo en este momento con todo lo que es el trauma a partir de la experiencia del abuso sexual infantil o del abuso intrafamiliar, y pues hemos tenido casos donde efectivamente no ingresamos al paciente al programa de intervención porque en el momento no presenta el trauma, puede que lo presente más adelante pero no ahora. Entonces, cuando hablamos de las causas de la depresión podemos encontrar diversas: una experiencia traumática, unos factores personales, unos factores sociales, una dinámica familiar disfuncional, ¿sí? O disruptiva. Y aquí quiero hacer una aclaración porque normalmente
creemos que las dinámicas disfuncionales son únicamente esas donde hay agresividad, violencia física, violencia emocional, psicológica, pero la dinámica disfuncional es aquella que el individuo también percibe como disfuncional, aunque no hayan estos elementos, ¿sí? Tenemos individuos que tienen esa dinámica, pero están tan inmersos en ese sistema que para ellos se naturalizó y eso no les puede generar una afectación emocional. En mi caso, por ejemplo, sí, la dinámica disfuncional fue uno de los causantes, sumado a 2 experiencias de trauma y a mis características de personalidad, que posteriormente, pues si se da, también les hablaré un poco del tema. Entonces, también puede haber una depresión endógena, que es esa depresión que produce el mismo cuerpo, ¿sí? Porque no hay un funcionamiento, un equilibrio en esos neurotransmisores. Entonces, ahí es muy importante que hayan acompañamientos diferentes a la terapia psicológica. Desde ese punto de vista, podemos estar, digamos que todos, vulnerables a que nos pueda pasar una situación de depresión. De hecho, Daisy, ya que lo mencionas, por ejemplo, yo recuerdo que hace algunos años me diagnosticaron que me había dado una presión, pero por temas más hormonales, y me pareció pues muy curioso. Yo en un principio no sabía, solamente tenía como, no me quería levantar, mantenía triste, no quería saber de nadie, y yo soy muy como tú también, soy muy extrovertida, muy sociable, todos los fines de semana siempre estoy, nunca me encuentran porque siempre tengo un plan. Entonces dejé como eso, mantenía acostada en la cama, no le encontraba como sentido a nada, yo nada más decía, no quiero saber de nadie, y yo decía, pero ¿por qué me está pasando eso? Yo no soy así. Y yo simplemente decía, los demás no tienen la culpa que yo me esté sintiendo de esta manera. Yo pues no identificaba en ese momento qué era, pero después me dio otra que ya entendí, claro, fueron unos síntomas similares al anterior, pero me gustaría precisamente hablar de eso, de cómo uno puede identificar cuáles son los síntomas que pronto en un principio pueden notarse en la persona que sienta una depresión. Bueno, desde los síntomas más significativos está la pérdida del sentido de vida. Las personas empiezan como, ¿para qué me levanto? ¿Para qué voy a trabajar? ¿Y para qué estoy haciendo esto? ¿Y yo qué voy a hacer más adelante? ¿Y para qué quiero hacer eso? Lo que muchas personas llaman como crisis existencial, que llegan y le, estoy teniendo una crisis, no sé dónde estoy, ni para dónde voy, ni qué quiero, ya ni siquiera lo que estudio o lo que practico, porque algunos se dedican al deporte o tienen hobbies, me interesa o me producen placer, y ahí viene el segundo síntoma, que se llama anedonia, que es esa pérdida de placer o del gusto por mis actividades cotidianas o por lo que normalmente yo disfrutaba. Y siempre le digo a los pacientes cuando estoy haciendo como ese chelix o esa observación, venga, si usted le dejó de gustar algo, pero se apasionó con otra cosa, no nos preocupemos. Pero si usted definitivamente le perdió el gusto y el placer a algo que usted disfrutaba y no hay nada alrededor que usted diga, esto me motiva o esto me mueve, es porque ahí ya estamos empezando también a ver ese síntoma. La otra característica o el otro elemento que podemos observar es la bulia. Sí, la bulia es una fatiga, un cansancio, entonces las personas suelen decirle a uno, yo me siento todo el tiempo como desanimado, como decaído, y yo quisiera levantarme, pero es como si el cuerpo no respondiera. Y la bulia puede ser muy emocional, la bulia puede ser muy física o puede ser las dos. Es decir, la mente quiere, el cuerpo no responde. O al contrario, el cuerpo quiere y la mente no responde. El nivel más grave de la bulia es cuando ya ninguna de las dos está en ese sistema de funcionar y de querer. Entonces a mí me pasaba que yo podía estar todo el día en la cama. A las 6 de la tarde, que yo sabía que mi esposo salía del trabajo, me levantaba y organizaba, y él llegaba y encontraba todo, y al parecer de él, yo todo el día había estado en función de algo en mi casa, pero en realidad yo había estado literalmente todo el día en la cama. Me bañaba cuando él ya iba a llegar. Sí, algo que me pasa también como psicóloga que soy es que llegan muchos pacientes y con todo este tipo de problemáticas uno los identifica, pero también me sucede mucho que me hablan otras personas y me comentan que tienen un familiar, que tienen una persona que sienten que está sufriendo de depresión, pero que odia la figura del psicólogo. Me he encontrado mucho con personas que tienen a la figura del psicólogo, más que todo adolescentes, como un sujeto malo y no quieren acudir a ayuda profesional. De hecho, hace poco me comentaban un caso así en el que parece que la persona estaba padeciendo depresión,
pero que detestaba el psicólogo como tal y no quería buscar ayuda profesional. ¿Qué es lo más recomendable que podemos hacer para las personas que nos están viendo y que tienen un familiar o identificaron en un familiar que está padeciendo depresión, o ya sea amigo o pareja, o ellos mismos, y no quieren acudir a ayuda profesional? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, si sé que una amiga lo está pasando o una pareja, para ayudarle, para motivarlo o para por lo menos hacer algo por esa problemática que está pasando? Bueno, esa pregunta a mí me parece importante, significativa y también delicada de responder, ¿cierto? Voy a tratar de tomarlo de dos formas, una desde la parte de la experiencia profesional y otra desde la parte de la experiencia personal. Cuando yo empecé a padecer la depresión, realmente fue muchos años teniendo distimia. Y como les dije, la distimia es una depresión muy disimulada que uno a veces ni se da cuenta que la está teniendo, incluso a la gente que está alrededor menos, ¿cierto? Yo lo que pensé es, estoy madurando, porque yo tenía 16, 17 años, recién me había ido de mi casa y tenía un montón de responsabilidades encima, universidad, casa, trabajo, y yo decía, no, estoy madurando y estoy creciendo, y me dejaron de interesar muchas otras cosas. Para mí no era muy visible lo que estaba sucediendo, y pues lastimosamente tuve que llegar hasta ese intento de suicidio para poder asimilar que estaba pasando esa situación. Primero, yo desde la parte profesional recomiendo mucho, que incluso complementando la pregunta anterior, que se trate de identificar si hay pensamiento o ideación suicida, ¿sí? Porque ahí sé cuándo tengo que levantar una alarma, gústele al otro o no, ¿sí? Si hay una ideación suicida, es que si eres mi hijo y eres un adolescente y eres menor de edad, yo tengo tu custodia, quieras o no te voy a llevar, porque es mi responsabilidad. Cuando estamos hablando de un adulto, que ya es quien debe tomar esa decisión, es generar acercamientos en el que yo pueda generar conciencia en el otro de que es importante que se evalúe y que se trate. No siempre tengo que llegar al psicólogo. ¿Qué tal si nos hacemos un chequeo con medicina general? Los médicos generales no siempre remiten a psiquiatría. En esa primera evaluación y en ese primer diagnóstico que hacen, hay algunos que reconocen la depresión y le dicen al paciente, ¿qué tal si empezamos con medicación? Y los medican 3, 4 meses y se pueden obtener resultados, y en ese proceso podemos ir trabajando para que esté más afina la terapia psicológica, que para mí en todos los casos de depresión es importante tener ese acompañamiento, pero soy muy respetuosa con los pacientes. Paciente que a mí me dice, a mí me sirvió la medicación y no quiero estar en terapia de psicología, pues yo no soy nadie para juzgar la manera en que tú quieres encontrar tu cura. Por eso digo que esta respuesta puede sonar un poco fuerte, porque yo tengo muchos colegas que pelean contra esa posibilidad pero entonces es que se vuelve adicto a esa medicación. Pues esa es la cura que él encontró. Posteriormente encontrará otras salidas en medio de su proceso, pero yo no puedo ser coercitiva con esa persona, y más en un proceso de depresión. Cuando son ya adolescentes y niños, uno a veces cree que son los más renuentes, pero les voy a ser muy honesta. Yo me especialicé en neuropsicología infantil y del adolescente, y yo encuentro que los procesos con niños y adolescentes muchas veces son más efectivos que con adultos. Entonces yo siempre le digo a los papás, cuando llegan ellos con esas patologías depresivas, les digo, denme 2 meses para ganarme la empatía. No es que no intervenga, yo hago una intervención de una manera en que él no sienta que estoy interviniendo, pero lo que hago es ganármelos desde la afectividad para que ellos puedan empezar a generar respuestas posteriormente con ese tratamiento. Es la manera en que yo lo uso, ¿cierto? No estoy diciendo que tiene que ser así para todos los profesionales, cada uno tiene su estilo terapéutico. En mi caso ha funcionado y he podido ver muy buenas respuestas frente a ese espacio y ese enganche y esa afectividad. Y lo otro es que como persona yo no me puedo cargar la responsabilidad del otro, ¿sí? Yo voy a hacer por ti hasta donde tú me permitas hacerlo. Y eso es parte fundamental del proceso que yo voy a hacer con el otro en medio de la ayuda. Yo suelo siempre decir, usted dé la ayuda como el otro la necesita, no como usted cree que el otro la necesita. ¿Me presta 5.000 pesos? ¿Para qué? Para un bombón. No, pero es que yo te los presto para un chocorramo, no estoy dando una buena ayuda. El otro quiere un bombón, no un chocorramo. Y a veces condicionamos eso. Y es aprender a generar
esos límites conmigo, con el otro y también salvaguardarme yo en mi salud mental. Uno de mis mejores amigos se suicidó y le dije muchas veces, tenés depresión, pero él siempre dudó de esa enfermedad, siempre me dijo, la depresión no existe. Y cuando yo estaba deprimida, él me decía, yo te quiero mucho, pero yo no creo en la depresión, eso es algo que está en la mente, literalmente me decía que es una bobada. Y cuando él le dio, le dije mucho, busca ayuda, busca ayuda. Un día me dijo, fui donde una angióloga, la angióloga le leyó la obra, le dijo que él estaba en perfectas condiciones, se confió y bueno, terminó en un acto impulsivo cometiendo el acto. Yo me iba a señalar o me iba a juzgar, no, yo hice lo que tenía que hacer, ¿sí? O sea, pero en ¿quién está la decisión? En él. Ahora bien, se sabe que las personas con depresión pierden muchas capacidades funcionales en términos de ser asertivos, en términos de tomar buenas decisiones, en términos de voluntad. Ya también es usted como familiar hasta dónde está dispuesto a llegar, ¿sí? Es que legalmente hay una figura que me permite moverlo, a obligarlo a una atención porque realmente está muy grave. Si usted cree que es capaz con eso, asúmalo y hágalo. Bueno, Daisy, también te tengo otra pregunta y es, ¿cuál es la mayor complicación que puede traer la depresión? Bueno, la mayor complicación que puede tener la depresión es la que les he venido como mencionando, cuando ya hay pensamiento de muerte o ideación suicida. Les hago la aclaración porque muchas veces no se entiende la diferencia. El pensamiento de muerte es la persona que dice, qué rico morirme. Ay, qué bueno que me diera una enfermedad y yo me muriera, qué rico que me pisara un carro, pero no tiene ese deseo de hacerlo por su propia cuenta y tampoco hay pensado en cómo hacerlo. Ideación ya se habla de que hay una idea clara de cómo quiere la persona suicidarse. Ejemplo, yo desde los 5 años recuerdo que yo decía, yo quiero morirme por mi propia cuenta, o sea, yo ya hablaba de la posibilidad de matarme y a medida que iba creciendo, yo iba generando cada vez más la idea. No era un pensamiento de muerte, era una clara idea de cómo. Entonces, el colegio donde yo estudiaba tenía muchos pisos y eran altos y más de una vez me sentí tentada. Muchas veces me sentí tentada y yo decía, ¿y si me tiro? Y ya tenía claro, incluso cuando yo llegaba a un lugar siempre miraba dónde podía colgarme. O sea, tenía siempre esa idea de cómo hacerlo. Y en 2 o 3 oportunidades estuve parada en el metro, parada literalmente para tirarme, ¿cierto? Entonces, finalmente no lo hacía porque tenía 2 factores en ese momento de protección. Uno, que a nivel espiritual siempre fui criada como bajo unas condiciones de mucho respeto hacia la vida y temor de Dios. Y 2, que las mujeres, digamos que frente a la posibilidad del suicidio, no solemos buscar formas tan aversivas o tan dolorosas. Entonces, eso terminaba frenándome, deteniéndome. Y pues lo hice de la manera, digamos que entre comillas, puede tener más posibilidades uno de salvarse. Bueno, Daisy, precisamente a raíz de todo eso, yo quiero que hablemos un poquito de las cifras. Más o menos en promedio, de 10 personas, si hacemos como un sondeo, ¿cuántas de estas 10 personas pueden estar padeciendo una depresión? Bueno, Paula, entonces para darte esa respuesta te voy a contextualizar acerca de las cifras, porque se cree que no son tan reales y tan cercanas como a la problemática como tal. La depresión a nivel mundial es la 3ª causa de muerte, ¿sí? Y es la primera enfermedad incapacitante, es decir, es la que más genera incapacidad en las personas, ¿cierto? Por eso a nivel mundial ya se había empezado un largo recorrido y una investigación y más juicio en el tema de intervención, porque ya se había visualizado bastante la situación. Incluso se dice que Colombia está entre los primeros países con más casos de depresión. Por eso digo que la cifra que te voy a dar ahorita puede estar muy salida de la realidad. El estudio que se realizó en Colombia de salud mental se hizo aproximadamente, creo que fue en el 2015, 2017, yo no estoy segura de la fecha. Es un estudio muy juicioso que hicieron con varias universidades, que no se ha vuelto a repetir lamentablemente, no se ha generado ese interés
digamos que el tema del COVID nos metió en otro cuento, eso disparó y visualizó que hay depresión y que hay ansiedad, entonces otra vez está retomando y se está empezando a generar interés por el tema. Sé que en este momento hasta julio o junio he reportado como aproximadamente 1.810 suicidios y casi 17.000 intentos de suicidio en el país. En el 2007 se había presentado la cifra de suicidios más alta en Colombia, superada ya este año. Entonces es muy importante entender e identificar que esto es mucho más grave de lo que se pensaba y que no es algo que se dio en la pandemia, que es algo que viene desde hace mucho tiempo, que la pandemia visualizó, detonó, pero no es un tema post-pandemia. ¿Sí? Posiblemente sí se pudo haber disparado, no estoy diciendo que no, o aumentado los casos, ¿sí? Porque la pandemia vino a mostrarnos una susceptibilidad sobre la muerte, sobre la vida, sobre los planes, los proyectos, hubieron una cantidad de divorcios, de separaciones que finalmente van llevando a las personas también a padecer este tipo de trastornos, incluso el de la ansiedad. Dicen que en enero de este año, que el 13 de enero se celebra el Día de Prevención y el Día del tema de depresión a nivel mundial, se reportó un estudio aquí en Colombia que aproximadamente el 20% de los ciudadanos estaba padeciendo depresión. Por eso yo digo que no creo que sea tan cierto el porcentaje, yo creería que es un poco más alto, aunque 20% no es que sea poco. Pero ¿qué pasa? En Colombia hay muchos subregistros, es decir, hay muchas muertes que no entran dentro de las cifras oficiales, hay muchos casos de depresión que tampoco entran allí, porque hay mucha gente que no consulta por medio de las EPS, entonces no se puede entrar esos datos a nivel nacional. Yo tengo muchos pacientes que le dicen a uno, yo no voy a ir a una EPS a que me atiendan media hora y a que al mes me cambien el psicólogo, a los 3 meses me estén enviando medicación y a los 4 meses me diga que yo ya no necesito volver, yo sintiéndome súper mal y todavía con muchos síntomas. Hay muchas personas que lo que hacen es pagar una terapia particular y normalmente en la terapia particular nosotros solo registramos cuando hay ideación suicida, ¿sí? O cuando ya hubieron intentos suicidas, nosotros hacemos un registro porque debemos de hacerlo, tenemos como un formato a diligenciar, de lo contrario no hay que hacerlo. Entonces imagínate la cantidad, más los que no consultan. Tú ahorita hacías una pregunta de las personas que no aceptan la ayuda o de las personas que ni siquiera se han dado cuenta que padecen esa depresión. Yo creería que sí puede estar más alta la cifra. Sí, eso es muy tremendo. De hecho, yo siempre he dicho que la depresión es como una pandemia silenciosa, porque claro, a esa no le hacemos bulla en los medios de comunicación, es pocas las noticias que vemos en las que nos muestran la realidad acerca de lo que está sucediendo en casos de suicidio. De hecho, ya si a alguien se le tira al metro algo, está como prohibido divulgar ese tipo de noticias. Entonces sí es como una pandemia silenciosa lo que estamos viviendo hoy en día con la depresión, y nuestros jóvenes más que todo son los que están padeciendo, creería yo, hoy en día esa enfermedad. Pero las personas que tienen depresión, que ya lo identificaron incluso en un familiar o amigo, podríamos decirles que esta es una enfermedad que se cura, que tiene cura, o que no, que va a estar siempre acompañándolos y que solamente se puede tratar. Bueno, esa también es una pregunta de esas que suelo ser muy sincera con mis pacientes, porque no me gusta prometer algo que no estoy segura de que pueda cumplir en su tratamiento. Por eso soy tan abierta a hablar de mi experiencia. Yo en un principio realmente creía que esto era incurable, ¿cierto? Porque uno padecer una depresión casi 15 años, si no es que es más, porque yo honestamente puedo decir que soy libre de la depresión hace 3 años. Y mire que les digo que desde los 5 años yo ya hablaba del tema del suicidio sin tener tanta claridad y sin tener tantos síntomas de la depresión. Entonces creo que fueron muchos más de 15 años que lo padecí. Yo llegué a un momento en que yo dije, tengo que aprender a vivir con esta enfermedad, como si fuera un cáncer, como si fuera una enfermedad del colon, donde uno dice, voy a vivir con esto de la manera en que pueda hacerlo lo más saludable para mí. Yo he encontrado casos donde no, finalmente la decisión que toman es suicidarse, ahí no hubo cura.
¿sí? He encontrado casos donde sí, he tenido pacientes donde yo he dado remisión y he podido hablar con ellos 3, 4 años después y totalmente saludables y me dicen estoy súper bien, terminé mi universidad, estoy trabajando. Hace poco incluso me dijo la mamá de una paciente, ella está muy bien, ya trabaja, ya se desenvuelve, no ha vuelto a tener crisis. Di 2 casos en remisión de 2 chicas que cuando entraron yo las veía y decía, ahí me reflejaba en esa época en la que yo la padecí en todo su furor y yo decía, bueno, vamos a hacer todo lo posible. Como hay otros casos donde se tienen periodos, ¿sí?, de mucha estabilidad y sin presentación de síntomas, pero posteriormente vuelven y empiezan a tener ciertas crisis, por así decirlo, y es también enseñarle a esa persona a identificar para que no le coja ventaja y pueda tener una mejor respuesta y no hayan elementos o factores de riesgo que lo puedan llevar a tomar la decisión del suicidio o de tener un intento de suicidio. Pero desde mi caso yo puedo decir que sí se cura. Lo que voy a decir es que no es fácil. O sea, es complejo. Tratar la depresión es un tema de mucha decisión y de mucha lucha. Y precisamente como empiezan a fallar esos procesos voluntarios, entonces la decisión es algo que va y viene como las olas del mar. Yo hoy decido levantarme y voy a luchar con esto y a la media hora estoy otra vez tirada en la cama diciendo no voy a poder. Entonces, es difícil, es doloroso el proceso, pero si se logra es muy satisfactorio. Bueno, Daisy, ya que estamos hablando sobre este tema, a mí este tema, lo que es la depresión, la ansiedad, a mí todo este tema me gusta mucho. Y ya que hemos hablado de varios tipos de depresión que hay, yo quisiera saber realmente cuáles son los tipos de depresión que existen, pues hasta el momento de los que se hayan como tal estudiado. Ya hemos hablado de 2, ¿cuáles son como estos otros? Bueno, voy a hablarles desde el DSM-5, que es como el manual de diagnóstico que tienen los psicólogos y los psiquiatras para poder generar ciertos trastornos o ciertos diagnósticos, es la palabra correcta. Médicamente también se habla más del CIE-10, que es como el que permite a través del sistema de salud hacer la codificación de esos diagnósticos para que puedan ser tratados. Pero si uno hoy mira la teoría, pues uno va a encontrar muchas más formas, pero desde los que están en el DSM-5 se llaman trastornos del estado del ánimo. Es muy importante aclarar que los trastornos bipolares ya fueron sacados de allí, porque inicialmente el trastorno bipolar estaba dentro de este grupo. Se sacó porque se encontró que allí no hay un estado del ánimo depresivo persistente y todo el tiempo. La bipolaridad tiene otras formas, otros factores y otros elementos a mirarse y para ser diagnosticados. Entonces hay un grupo específicamente para el trastorno bipolar, ¿sí? Incluso usted ya no lo ve escrito, aunque muchas personas dicen trastorno afectivo bipolar. Si vos vas y miras el DSM-5 ya no dice trastorno afectivo bipolar, dice claramente trastorno bipolar. Entonces, dentro de la depresión tenemos la depresión mayor, que es el estado más crónico y grave de la depresión, que allí es donde más se experimenta la ideación suicida, donde más riesgos hay de muerte, donde los síntomas están más exacerbados. Incluso para ser diagnosticado se dice que se debe tener un periodo de 6 meses, porque es tan alto la disfuncionalidad que genera en el individuo que más de 6 meses no va a tolerar, ¿cierto?, con esa presentación de síntomas. Y bueno, aquí cuando les hablo de síntomas es lo que la persona te refiere sentir. Cuando yo ya voy a evaluar unos signos, lo que sí se cumple para generar el diagnóstico. Está la distimia, que es la depresión que puede durar por años, que para diagnosticarse en niños y adolescentes la presentación de los síntomas debe de estar aproximadamente en 1 año, y en adultos debe de estar presentada aproximadamente 2 años, que son síntomas similares pero no a ese nivel de afectación. Son personas muy funcionales que pueden trabajar, pueden estudiar, incluso pueden practicar deporte, aunque no sientan ese placer y ese gusto, pero lo hacen y no se sienten tampoco tan a disgusto, aunque no haya esa liberación de placer.
Y está el trastorno disruptivo del estado del ánimo, que es solo para adolescentes. Ese trastorno no se genera en adultos, ¿sí? Es para niños y adolescentes. ¿Por qué se generó este trastorno? Porque había muchos chicos que estaban siendo diagnosticados con bipolaridad sin ser bipolares. La medicación para la bipolaridad es una medicación más fuerte. La bipolaridad no se cura desde la mirada médica. Es un trastorno crónico que perdura toda tu existencia, entonces debe estar medicado desde el día en que se descubre hasta el día en que tú te mueres. Habían chicos medicados con un diagnóstico que no era el correcto, ¿sí? Entonces por eso se sacó este grupo, que es el trastorno disruptivo del estado de ánimo, porque ellos no evidencian un estado de tristeza tan profundo, aunque sí lo tengan, sino que se muestran más agresivos. ¿Sí? Sus conductas son más disruptivas. Incluso tiene una comorbilidad con el trastorno oposicionista desafiante o negativista desafiante, como también se conoce. Está el trastorno de depresión, que tiene que ver con esa parte hormonal, ¿sí? Que es el trastorno que se da siempre que la mujer va a iniciar su ciclo menstrual, que es un trastorno al cual no le ponen mucha atención, pero genera una incapacidad importante en las mujeres y se tiene que medicar. Ese trastorno se medica porque se medica. Entonces algunas me dijeron, ¿cuál es la diferencia entre tener ese trastorno y tener, digamos, que esos cambios hormonales que se dan en esa etapa o en ese periodo que pasamos nosotras cada mes? Y es precisamente eso, que hay unos síntomas más exacerbados y que incluso se presenta la ideación suicida o el pensamiento de muerte y esa disfuncionalidad en otras áreas de la vida, como es el trabajo, la familia y todo lo que tiene que ver con nuestras dimensiones del ser y del hacer. Mira, eso a mí me parece muy interesante. Yo sé que hay mucha gente, y bueno, incluso nosotras, que quisiéramos hacer como 3000 preguntas acerca de la depresión, porque nos surgen muchísimas dudas. Yo te voy a hacer esta pregunta más desde lo profesional, más como colega, como psicóloga también, porque yo no tengo mucha experiencia como psicóloga clínica todavía, y es cómo haces o cómo tomas tú, por ejemplo, estos pacientes que se suicidan. ¿Cuál es tu posición ahí frente, o sea, si por ejemplo estás atendiendo a un paciente y a los 8 días te dicen se suicidó, o sea, eso emocionalmente para ti como psicóloga, como profesional, ¿no es muy fuerte, o cómo se maneja, por ejemplo, esos casos? Bueno, yo he tenido, no creo que la palabra correcta sea la fortuna, porque es como poner en una posición muy diferente al psicólogo que se le ha pasado. Voy a decir que dentro de mi quehacer hasta el momento no he tenido esa situación. Yo suelo decirle mucho a los familiares de los pacientes que tengo con depresión, prefiero pecar por más que por menos. Entonces normalmente soy muy cuidadosa con los casos de depresión, constantemente estoy evaluando pensamiento y ideación suicida, o sea, estoy siempre muy alerta a que eso esté presente en el proceso de intervención. Eso no quiere decir que no vaya a haber un momento en el que quizás pueda atravesar por esto, y precisamente por eso es tan importante trabajarse en esa área de tolerancia a la frustración y de hacer un proceso terapéutico antes de empezar a intervenir con pacientes. Yo hice un proceso. Hice muchos, no uno, muchos, porque era la peor paciente del mundo, porque era juzgativa, señalativa con los psicólogos, les ponía peros por la forma de vestir, o sea, conchuda, porque tenían que ir súper elegantes. Pero si ustedes me vieran cómo yo consulta, mejor dicho, yo creo que esa es la doctora, en serio, esa es la psicóloga, porque a veces le dicen a uno doctora, cuando me ven ese relajo, ¿cierto? Por eso cuando me ven en las conferencias siempre todos son como que... ¿Es la misma? Sí, soy la misma. Entonces, digamos que desde esa parte personal me preparé mucho, incluso desde el comprender mi experiencia. ¿Sí? Cuando yo intenté suicidarme, si algo entendí fue, nadie tuvo que ver con esta decisión. O sea, si bien tuve una familia disfuncional, viví en un maltrato psicológico y emocional bastante fuerte, fui la fea de la casa toda la vida, aunque yo ya me veo divina y hermosa, y cada que puedo les digo que soy la más linda de la casa, y veo cómo les pesa eso, pero yo soy la más linda de la casa. Entonces,
Aún así, nunca puse la responsabilidad en ellos, porque finalmente uno va creciendo y las herramientas están. Que uno no las use, empieza a ser responsabilidad propia. Entonces, con mis pacientes yo suelo ponerlos mucho ahí, en que se responsabilicen de su historia. Tuve 2 casos de intento de suicidio, eso sí los tuve, en un paciente que es de esos que nunca evidencia, que a pesar de que le hice siempre el chequeo de si tenía o no tenía el pensamiento, lo negó constantemente, pero sí generé las alertas. Yo le dije a la familia, nada de elementos contupusantes, nada de pastillas al alcance de él. Sin embargo, lo intentó. Obviamente el día que recibí la noticia, ese fue como muy impactante, lo visité en el hospital, seguí el tratamiento con él incluso después de que salió, y hace poco me llegó un caso. Yo trabajé con la chica 1 año y medio, le dije a la mamá, te la estoy entregando porque el sistema de salud ya no sostiene más el tratamiento. Tuvo muchos avances, porque realmente tuvo muchos avances. Yo en consulta particular no entrego un paciente hasta no sentir, no que el proceso esté finalizado, porque nosotros nunca vamos a terminar un proceso, somos personas en construcción, pero hasta que no esté segura de que ese punto en específico ya está muy bien abordado, no hago esa entrega. Pero en el caso sí generé las alarmas. Yo le dije, yo creo que aquí hay algo que en ella no ha concluido, lo generé en ella, lo generé en la mamá, y hace como una semana la mamá me dijo que estaba en la UCI. ¿Sí? No es que nos volvamos insensibles frente al tema, es que nos volvemos también cuidadosos de nosotros mismos. ¿Sí? Yo genero mucha afectividad con mis pacientes. O sea, yo soy súper querendona, súper amorosa, súper entregada, pero sé dónde estoy, con quién estoy, cuál es mi límite y hasta dónde es mi espacio y mi decisión y hasta dónde llego. Entonces, creo que puede sonar un poco duro, pero nunca me responsabilizo de la vida de nadie. Ese no es mi rol, yo soy una herramienta, úseme. Eso es muy valioso. Bueno, y ya para cerrar pues como este tema de la depresión, quiero que Paulis nos dé su opinión, su versículo que no nos puede faltar aquí en Desestrés, para que pasemos a hablar también de el tema de ansiedad, que es muy fuerte y muy interesante también. Bueno, pues aquí mi opinión personal, bueno, yo digo que algo que a mí me ayudó mucho a, digamos, a tratar la depresión y que todavía estoy como en ese proceso, fue el ánimo, ¿cierto? Porque si bien lo dijiste, cuando uno sufre depresión, uno no quiere nada, uno quiere estar acostado en la cama, no le encuentra sentido a nada, pero pese a eso yo dije, yo tengo que luchar contra lo que mi cuerpo me está diciendo. Yo creo que me pasó lo que tú explicabas al principio, que mi mente quería una cosa, pero mi cuerpo otra. Mi cuerpo definitivamente dijo, no te levantes, pero mi mente decía, no vas a hacerle caso a tu cuerpo, te vas a parar de la cama y te vas a bañar, porque eso pasa. Y en alguna conferencia que tuvimos la oportunidad de estar contigo, nos explicabas eso y decía que 3 cosas lidia una persona cuando sufre depresión. Una de ellas es el levantarse, otra es bañarse y otra no suicidarse. Es tremendo, pero esa es la realidad de una persona que sufre depresión. Pero algo que de pronto sí me ayudó a mí mucho, y a nosotros también, que aquí pues varios, digamos, hemos pasado por ese proceso, ha sido la posición de uno mismo. Como bien lo dijiste, o sea, tú no te puedes responsabilizar del acto del otro, porque es nuestra propia responsabilidad. Entonces, frente a eso, es el estado anímico, pese a, hay que intentarlo, siempre va a haber una solución. Entonces vamos a cerrar ya con este versículo bíblico, que es Proverbios 17:22, que dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Así. Bueno, Dey, antes de cerrar este primer tema de la depresión, que definitivamente mucha tela por cortar, nos gustaría que compartieras tus redes sociales con todas las personas que nos están viendo, y precisamente por si alguien está sufriendo de una depresión o siente que ha identificado algunos de esos síntomas, pues pueda también contactarte. ¿Cuáles son tus redes? Bueno, entonces en Instagram, Detrás del Diván, es la red principal que estoy manejando, y también suelo dar el WhatsApp, porque es un WhatsApp netamente digamos que laboral, es el 319-562-9958. A veces me demoro un poco para contestar, porque digamos que por fortuna, y si puedo decir por fortuna, tengo la agenda llena. Entonces a veces llego ya a 7:30, 8 de la noche a la casa y empiezo a responder los mensajes que me han dejado. Si necesitan ayuda frente al tema de la depresión, no duden en escribirme. Sé que a veces se siente muy solo y muy difícil encontrar la palabra correcta frente a esos procesos de angustia y de tristeza.
Entonces pueden hacerlo con toda la tranquilidad. Si no tienen con qué pagar la consulta, no se preocupen, que eso se cuadra o se mira después. Para mí lo primordial es que ustedes puedan tener ese acompañamiento y que tengan alguien que los escuche. Desde que yo tuve la experiencia de la depresión, entendí que esto no es solo una cuestión de cobrar, es una cuestión de ayudar. Qué lindo eso, Daisy. Bueno, y te iba a hacer una pregunta. Esto en el caso de Medellín, estamos hablando que estás aquí ubicada en Medellín y estas personas se pueden contactar, pero si hablamos de otra ciudad o incluso de otro país, ¿se puede hacer este tratamiento también desde lo virtual? Sí, de hecho yo tengo algunos pacientes que son pues, de otros países, que están en otras estratosferas, por así decirlo. Incluso desde, mentira, no tampoco. No, pero sí, otras personas que no están acá ubicadas en Colombia, y se hace a través de la tecnología, utilizando pues la tecnología. Lo que hacemos es generar una agenda acorde como a los horarios que estén en cada sitio, ponernos de acuerdo, y la idea es sacar siempre como un espacio semanal de acuerdo a la condición que tenga la persona. Bueno, muchas gracias, Daisy, por este tema bastante interesante. No se pierdan nuestra segunda parte, que vamos a hablar precisamente de la ansiedad. Daisy nuevamente nos va a estar acompañando, así que muy conectados con Desestrés.